Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Aquí estamos en nuestro curso Amén. sobre las cartas del Nuevo Testamento. Es un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo, los que están aquí en vivo y los que van a ver esta grabación. Ya saludamos a todos los presentes acá en la clase en vivo. Ahora vamos a empezar con una oración. Vamos a tomar la oración de apertura de la misma carta que vamos a estudiar, la carta a los Filipenses. Del primer capítulo escuchamos la voz del apóstol Pablo aquí, dando gracias por la fe de los Filipenses, por su fe en acción. Y bueno, vamos a comenzar con esta oración también. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen de por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bien, entonces escuchamos la voz de Pablo dando gracias al Señor por la fe de los filipenses, y también nosotros en Academia Cristo damos gracias a Dios por ustedes. Es un placer poder estar aquí con ustedes de nuevo. Aquí estamos en la segunda clase de nuestro curso. Con el favor de Dios vamos a reunirnos 12 veces en este curso. Es un curso un poco más largo porque hay mucho de qué hablar aquí en las cartas del Nuevo Testamento. Esto es lo que queremos hacer hoy. Ah, Queremos que saliendo de este curso, todos ustedes van a decir que ya aprendimos a usar la guía personal durante la clase. Esta guía personal que estamos usando para el estudio de las cartas, vamos a querer verificar que todos entienden cómo usar esta herramienta aquí específicamente en el estudio de la carta a los filipenses. Segunda cosa, queremos todos nosotros observar el mensaje principal de Filipenses. Vamos a querer decir ya, sí, tenemos en mente lo que es el mensaje principal de esta carta. Y última cosa, vamos a querer no solamente tener algo en la mente, pero algo que podemos poner en acción. Queremos aplicar lo aprendido a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Esto es lo que queremos lograr hoy con el favor de Dios. Pero antes de seguir adelante con la lección, vamos a saludar a más participantes desde Ecuador. Nuestro hermano Wilson está aquí con nosotros. Wilson, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, pastor, gracias. Aquí listo para escuchar la clase. Excelente, Wilson, es un placer. También con nosotros del país vecino, desde Colombia, el hermano Javier Rivas. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Aquí también en la expectativa de aprender. Excelente. Muy bien, Javier, muy bien. Y esto es lo que vamos a aprender. En este curso vamos a estudiar todas las cartas que pueden ver en la pantalla. Es nuestro plan. Y hoy vamos a comenzar no con Romanos, sino con Filipenses. Y tal vez está preguntando, ¿y por qué con Filipenses? Porque Filipenses es una carta más corta, entonces es un punto de partida no tan difícil. Y también Filipenses tiene un mensaje muy claro, entonces no es una carta muy difícil. Entonces es un buen lugar para iniciar nuestro estudio de las cartas. Vamos a ver muchas cosas, unos mensajes personales dentro de la carta, unos puntos doctrinales y también unos puntos muy
practicales, cosas que pueden poner en práctica en Filipenses. Bien. Entonces, ya tenemos esto de Filipenses. Vamos a estudiar hoy. En otras clases, vamos a estudiar más. Entonces, en unas clases vamos a estudiar más que una sola carta. Un ejemplo que vamos a estudiar primera y segunda de Corintios a la vez. Y siempre la tarea va a ser leer toda la carta. Entonces, nosotros al terminar este curso, vamos a haber leído todas estas cartas. Entonces el Espíritu Santo sencillamente por leer las cartas va a bendecir a nosotros. Bien, esto es lo que queremos hacer para recordarles. En este curso tenemos metas muy, muy importantes, muy claras. Para cada carta queremos poder identificar el autor y probablemente es muy mejor decir escritor que autor. El autor de todo es el Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo, pero vamos a identificar la persona que Dios utilizó para escribir la carta. Los destinarios son cartas. Entonces es importante tener esto en mente. Dios utilizó un autor y también unos destinarios originales. También vamos a hablar de la razón principal por la cual se escribió la carta. Esto nos va a ayudar con el contexto. Vamos a querer tener una frase clara que nos ayuda a recordar el tema central o los temas centrales de cada carta. Vamos a querer recordar uno o dos versículos clave que vamos a querer siempre tener listos para compartir con otros. Vamos a querer usar estas cartas para responder bíblicamente a preguntas y desafíos. Vemos, eso fue el propósito de las cartas. Escribiendo cartas los apóstoles a cristianos en el mundo real, en el mundo verdadero, que pasan por desafíos en sus vidas, que reciben preguntas sobre cosas difíciles. Entonces queremos usar la Biblia para responder a esas preguntas. Y la última cosa es que vamos a querer poner en práctica estas cartas en el ministerio. Entonces vamos a hablar de los 5 hábitos del grupo sembrador. Y sé que hay confusión en nuestro programa porque tenemos 5 hábitos del discípulo, de que hablamos en el nivel discipulado, y también 5 hábitos del grupo sembrador. En este curso vamos a enfocarnos más en esta segunda lista de hábitos, de los hábitos del grupo sembrador. Sobre el punto de este curso, sobre lo que estamos haciendo aquí, ¿hay preguntas o dudas? Este es un repaso de lo que hablamos el lunes mayormente. Bien, ok. Entonces aquí tienen la guía personal. Lo tengo aquí imprimido. Espero que ustedes ya tienen imprimido o tal vez un archivo en sus computadoras o tal vez tienen sencillamente un cuaderno que utilizan para apuntar a los puntos de la guía personal. Lo importante es tener las 5 partes. Aquí en esto o en el cuaderno, tener el contexto y autor de cada uno, el tema central, los versículos claves, preguntas y desafíos contestados en la carta y usos prácticos, especialmente en lo que tiene que ver con los 5 hábitos. Entonces, espero que sobre esta, y no es esencial haber llenado todo. Por eso estamos aquí en la clase. En esta clase especialmente vamos a hacerlo en una manera muy sencilla, muy directa, muy conectada con la guía personal. En la clase de hoy vamos a repasar cada parte de la guía personal para llenarlo juntos. Es muy importante haber revisado la guía personal antes y tener su formato de hacerlo. Pero no es esencial siempre llenar todo, porque queremos hacerlo aquí juntos. Vamos a escuchar de ustedes en esta parte también sus propias observaciones al leer la carta. ¿Cómo vamos con la guía personal? ¿Está bien, Mirta, Nelly, Sergio, Wilson, Nair? ¿Vamos bien? Bien. Yo solo me faltaba el punto 5, que no lo había anotado, solamente había anotado hasta el 4. Está bien. Hoy vamos a hablar
no solamente de 5 de todos, pero está bien. Gracias, Nelly. ¿Todo bien? ¿Todos lo tienen en mente? Sí, 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 estamos Sí, bien. pastor. Ok, bien. ¿Sergio? Sí, sí, pastor. Sí, todo bien, pastor. De hecho, tengo impreso ya una hoja, una guía para cada una de las cartas. Algunos puntos, como la de Filipenses, solo trabajé en el versículo 1 y en clase, pues esperando ver 2, 3, 4 y 5, pero todo está bastante claro. Gracias, pastor. Excelente. Gracias, hermano. Bien, ok. Bien, muy bien, gracias. Y si ustedes también tienen preguntas o dudas que quisieran mencionar por lo interno, aquí estoy también. Entonces, envíenme un mensaje personal si tienen alguna duda sobre cualquier cosa o si después del estudio de hoy, si todavía tienen preguntas sobre lo de Filipenses. Por eso estamos. Envíenme un mensaje. Bien, ok. Javier, te doy la palabra. Sí, señor. Pues yo hasta ahorita lo que usted ha explicado lo tengo claro. Yo lo tengo todo, o sea, desarrollé esta guía a mano, ¿cierto? Ahí con sus espacios. La idea es desarrollar esta primera y es el mismo proceso para todas, ¿no? Como usted explicaba. Entonces, yo tengo pensado que cuando desarrolle esta, pues me queda más fácil ya para las que vienen, o sea, Así para es. dar continuidad. ¿Sí? Entonces, ahorita Exactamente. vamos. Exactamente. Entonces, hoy vamos a hacerlo de una manera más Me estáis sencilla. pateando la Biblia. Sí. ¿Cómo, Nelly? Ah, no, estoy hablando con el nieto, Ah, sí, que está entiendo, tío. Ah, qué bueno que Pastor, el nieto también puede ser está ver hecha ejemplo de su plena. abuela. José David. Sí, pero mire, tengo las cartas del Nuevo Testamento. Uno, identificar, bueno, he anotado hasta el número 4. Usar las cartas estudiadas, ahí me quedé. Quisiera que por favor me lo puede poner en la pantalla. Sí, claro que sí. Bueno, y aquí en la clase vamos a hablar de cada uno de los puntos hoy sobre la carta a los filipenses y después sobre las otras cartas. Entonces hay que tener una hoja así para cada una de las cartas que vamos a estudiar. Y puede hacerlo, como dijo Sergio, la hoja impresa o también uno puede ah, imprimirla, tenerla en una computadora o sencillamente usar un cuaderno para apuntar los mismos puntos. Gracias, José David. ¿Algo más? No, ese no Eh, era. ¿Cómo, Dice, José? dice acá, identificar el autor, dice. Sí, Los bueno, destinatarios. esto vamos a hacer en un momento, José David. Entonces, esto vamos a Ahí, hacer en un momento para Filipenses. Gracias. perfecto, gracias. Bien, Héctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, a mí lo que me intriga, después de haber hecho todo este ejercicio, es la parte 3, porque si de una lectura de 3, 4 capítulos sacamos, no sé, eso va a estar bien interesante, los versículos claves y quién escogió cuál, y que usted nos diga, a ver, este sí, este no, o este sí, este no, eso va a estar bien interesante. El 4 y el 5 lo dejé en blanco porque el 4 dice en clase. Ujú. Y Sí, el 5 hubo confusión, entonces, nada más, bien. Sí, ¿no? gracias, Héctor. Entonces, para los versículos claves, no hay una, no, bueno, todos los versículos de la Biblia son buenos. Hay unos que son tal vez más significativos en algunas cartas, pero al final de cuentas hay muchas opciones, especialmente, bueno, en Filipenses tenemos cuatro capítulos. En los Romanos vamos a tener 16. Entonces hay muchas opciones. Entonces, al final, cuando llegamos al final y cuando tenemos esta entrevista en el proyecto final, si escogen otro versículo clave que yo no tengo escrito y tienen una explicación por qué, yo elegí
en Romanos. Romanos 8:32, por esta razón. Bueno, no voy a discutir esto con ustedes. Si tienen algo en mente porque es clave, está bien, está bien. Bien, lo importante es tener un porqué. Eso es importante. Por eso yo elegí este versículo. Eso es algo importante para poder hablar de cada carta. ¿Está bien, Héctor? Bien, ok. Les recuerdo entonces de ese proyecto final. Entonces, van a hacer una entrevista. Voy a elegir una carta al azar. Entonces, puede ser cualquier de las cartas que estudiamos acá. Y ustedes pueden usar su guía personal. No es un examen. Sencillamente es una conversación sobre una de las cartas. A ver qué aprendieron en la clase ya, para asegurar que ya tengan algo en mente para cada una de las cartas. Y me van a entregar 2 cartas y otra vez sería al azar. Entonces voy a decir sencillamente, me envía lo que tienen de Colosenses y Filemón, por ejemplo. Y sencillamente toman una foto y envíamelo para asegurar que estamos en la misma página, por decir. Bueno, seguimos adelante. Entonces, es el proyecto final. No, entonces, si están llenando estas hojas cada lección, el proyecto final va a ser hecho el momento que terminamos la última clase. Entonces no va a ser algo tan grande. Si no, tal vez va a tener mucho que hacer al final, pero bueno, mucho más fácil sencillamente hacerlo cada vez. Bien, seguimos adelante entonces con lo de Filipenses. Entonces, pensando en Filipenses, ¿a quién quisiera comentar sobre quién es el autor? Otra vez, tal vez mejor dicho, sería el escritor, los destinarios, la razón por la cual se escribió la carta. Vamos a comenzar con Nelly. Bueno, en la primera parte, primero que todo, buenas noches y bendiciones. En la primera parte dice nombre de la carta. Es la epístola de Pablo a los filipenses, escrita en prisión. Bien, El contexto bien, histórico donde fue escrita la carta fue escrita en prisión. bien. Muchas gracias. Sí, habla de sus cadenas. Muy bien, muy bien. Gracias, Nelly. Ahora vamos a escuchar del hermano Julio. Por favor, Julio. No. Julio. Ay, Julio, estamos batallando con el audio de nuevo. No te escucho, hermano. Bien. Bien, disculpe. Ahora sí, Julio, ahora sí. Háblanos. Voz alta. Ok, estamos aquí. Sí, El escritor, el escritor, Pablo, el escritor, y él menciona a Timoteo a estar acompañándolo. El escritor es Pablo, dirigiéndose directamente a la iglesia de los Efesios, donde sí, ¿era solamente el autor o no, sí, habla? así Porque a está mí me bien. dice Sí, cuál es la razón principal. sí, sí, ahí tenemos. Gracias, Julio. Tenemos ya escritor de escenarios. Marcelo, quisiera comentar sobre la razón principal por la cual fue escrita. Marcelo. Sí, la razón principal es dándole a los cristianos que están en Filipo, dándole gracia y paz, pidiendo que el amor abunde más y más en esencia y en ciencia y conocimiento, ¿no es cierto? Bien. Y Pablo, estando preso, manda esta carta, ¿no es cierto? Bien, ok, muchas gracias, Marcelo. Voy a poner algunos versículos aquí. Julio nos mencionó. Al principio dice Pablo y Timoteo, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Algo interesante acá es la única vez donde Pablo dirige una carta específicamente a los líderes. Generalmente sería sencillamente a los santos,
en Roma, por ejemplo. Vamos a ver esa carta pronto. Pero en este lugar él menciona específicamente los obispos y diáconos. Interesante cuando pensamos en lo que vemos en Hechos 16, que empieza, bueno, sin líderes, como no hay una sinagoga que tendría líderes allá, pero menciona específicamente los líderes en Filipos. También habla de Pablo y Timoteo, pero vemos que en toda la carta Pablo habla en la primera persona singular. Entonces dice, quiero que sepan, en vez de decir, queremos que sepan. Estaba acompañado en ese tiempo por Timoteo. También vemos que Timoteo estaba con Pablo cuando visitó Filipos por primera vez. No podemos pensar en esto. Hay en este caso tal vez podemos mencionar muchas razones principales por las cuales se escribió la carta. Tal vez podríamos mencionar dos específicamente. Lo que tengo aquí en la pantalla del primer capítulo, él dice, quiero que sepan que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. Entonces está hablando de su encarcelamiento y también habla de sus cadenas, pero habla de su gozo. Entonces la palabra gozo, vamos a escuchar mucho esto, es uno de los temas principales. Habla de su gozo a pesar del sufrimiento. Entonces él habla de su propio gozo, anima a ellos a tener el mismo gozo. Y también, entonces vemos que también habla de otra cosa. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Vemos que él había recibido una ayuda económica de parte de la iglesia en Filipos. Entonces, y podríamos decir que él escribe esta carta por parte para reconocer esa ofrenda que él recibió. Él no lo menciona hasta el capítulo 4, pero sí vemos que la carta en un sentido es una respuesta a la ofrenda recibida. Entonces, pero vemos que es como un informe de lo que está pasando, animándolos a tener gozo, como él tiene gozo aún con cadenas. Y después en capítulo 4 vemos que habla de su gozo a recibir la ayuda que ellos le envió a él en cadenas. No menciona específicamente dónde estaba Pablo. Pensamos que probablemente él escribió esta carta desde Roma, por lo que vemos al final de capítulo 4, donde habla de los de la casa de César, mandan saludos. Está Roma en Hechos capítulo 28. Entonces, pasaba mucho tiempo en Roma. Y entonces pensamos que probablemente fue escrita desde Roma esta carta con con estas razones principales, hablar de lo que está pasando por su gozo, hablar de su gozo por haber recibido la ofrenda de ellos. Veo la mano de Joel. Joel, ¿algo más que mencionar? Bueno, sí, de acuerdo al formato que usted nos pasó, ese punto 1 está identificado como un contexto histórico de quién es el autor, ¿ok? Ya sabemos que fue Pablo, entonces en lo que es el contexto histórico de esto, yo conseguí lo siguiente. Pablo y sus compañeros fueron los fundadores de la iglesia de Filipo, hecho ocurrido durante su segundo viaje misionero, el cual está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 40. Cabe destacar que la mencionada iglesia fue la primera establecida en Europa. Los hermanos de la iglesia de Filipo enviaron a través de Epafrodito una ayuda económica para el viaje que pretendía hacer Pablo para Roma, y él fue a entregar la ayuda económica. Estuvo muy enfermo. Pablo le envió al pueblo de Filipo, a esa ciudad, una carta de agradecimiento
por el donativo y para animarlos en su fe. Eso ocurrió en el año 62 y el lugar donde fue escrita fue lo de la cárcel. Como usted ya lo mencionó, no se está muy claro de dónde la escribió, porque no está muy bien especificado, pero que se supone que debió haber sido en Roma. Bien, Ese es mi aporte. muchas gracias por el aporte, hermano Joel. ¿Un aporte más, Sergio? Sí, pastor, yo he encontrado en esta carta un llamado a la humildad y a la unidad, tomando en cuenta el escenario del apóstol que estaba viviendo, mostrar la humildad aún entre las circunstancias adversas y mostrar la unidad, ¿sí? A pesar de las cosas que estaban sucediendo. Él estaba alentando a la iglesia a mantenerse humilde y a mantenerse unida sin importar las circunstancias que pudieran estar pasando en la vida en particular. Yo he encontrado una experiencia muy, muy agradable en esta carta para nuestro ministerio y nuestra vida familiar, que nos podemos mantenernos siempre en el Señor. Que las circunstancias van a venir y van a seguir viniendo mientras estemos en este mundo. ¿Sí? Podrán ser de distintas formas, distintas maneras, distintas circunstancias, pero humildad y unidad es el mensaje tan especial del apóstol Pablo a este grupo de creyentes. Gracias, pastor. Gracias a usted, Sergio. Bien, muy bien. Y sí, vamos a tocar estos temas también aquí, hablando de las otras cosas. Temas centrales ahora. Vamos a hablar un poco de los temas centrales. Héctor, ¿nos puede mencionar algunos temas centrales? Y otra vez, hay mucha variedad en la carta a los filipenses, entonces tal vez hay varios temas de que podríamos hablar. Héctor, te doy la palabra. Sí, yo le di vueltas y lo escuché en la noche y lo leí y estaba yo tratando de encontrar cosas que se repetían. Entonces, como tema central, yo encontré que les estaba pidiendo y les estaba diciendo que por favor se enfocaran en Cristo y no en lo que pasa aquí en la tierra y seguir firmes en esa fe. Y seguir predicando el evangelio sin angustiarse por lo que puedan perder, sino porque lo que han ganado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, sí, excelente. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Entonces, pensando y vemos, es algo que vemos que es central, lo que ganó Jesucristo en la cruz, y especialmente pensamos a veces hablamos de temas que vemos en la Biblia, la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo, específicamente en Filipenses 2, vemos a Jesucristo salvándonos por humillarse y después revelarse como Dios en toda su gloria, en su exaltación. Entonces es un tema central que vemos allá. Entonces la persona de Jesucristo y cómo es esencial Jesucristo ser nuestro sustituto bajo la ley en un estado de humildad. Es la humildad que nos mencionó también Sergio, ¿verdad? La humildad de Jesucristo para ser nuestro Salvador y después la gloria de Él, después en el mismo capítulo 2. Muchas gracias, Héctor. Veo la mano de Jair. Jair, ¿tiene un aporte para compartir? Sí, profesor, pues uno de los temas que pude notar durante toda la redacción de la carta es el llamado a la unidad y a permanecer en la fe, no haciendo caso de los falsos maestros como afirma el capítulo 3, verso 2, donde dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Entonces vemos en este versículo un llamado claro a evitar a esos maestros judaizantes que de hecho hoy en día pareciera que abundaran. Sí, muchas gracias, Jair. Vamos a hablar de esos falsos maestros específicamente mucho en la carta a los Gálatas. También los vemos acá,
¿verdad? En capítulo 3 especialmente de Filipenses vemos a los falsos maestros y también un poco en capítulo 1. Otro tema central que mencionar es el tema del gozo, ¿verdad? Esa palabra aparece tanto en esta carta, lo vemos en Filipenses 2, donde habla de su propio, Pablo habla de su propio gozo y también habla del gozo de los filipenses, animándoles a ellos a seguir su ejemplo y el ejemplo de Cristo, teniendo gozo en sufrimiento. Entonces lo vemos en los versículos que puse en la pantalla de capítulo 2. Hay otras cosas también. Entonces, cuando hablamos de temas centrales, especialmente en la carta a los filipenses, vemos muchos temas, ¿verdad? Entonces, Pablo está escribiendo una carta y a creyentes en un lugar y como un buen líder, pastor, anciano, diácono, tiene mucho que decir a su gente y no solamente siempre de un solo tema. Pablo tenía muchas cosas que decir y no solamente de un solo tema. Entonces hay varias cosas que podríamos mencionar aquí también. Bien, son los temas centrales. Vamos a tener que seguir adelante por la cuestión de tiempo, porque hay mucho que podríamos decir a él. Les voy a preguntar ahora, ¿qué versículos claves mencionaron ustedes? Lo que voy a poner aquí en la pantalla no son los únicos correctos, que son más claves que los que ustedes tienen. Sencillamente voy a poner algunos aquí en la pantalla, pero me gustaría escuchar de ustedes. Primero vamos a empezar con Nimia. Nimia, ¿cuáles Ok, versículos claves bueno, tienes? en el capítulo tengo el versículo 1, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el versículo 21 en el capítulo 1. Bien, muy Tengo, bien. ajá, está bien con ese. Y en el capítulo 2 tengo el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, son dos versículos que tenemos mucho material para llevar a una explicación más amplia para el que no es creyente. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como tenemos y sabemos cada uno de nosotros. Y Bien. no mirando nos enseña a que nos debemos a los demás, a nuestro prójimo. Eso es importante. Bien, muchas gracias, Nimia. Buenas elecciones. Voy a poner uno de los mismos aquí en la pantalla en un momento. Vamos a escuchar. Olga, ¿nos podría compartir uno que tienes elegido, Olga? Un versículo clave. Yo tengo el capítulo 4, el versículo 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, sí, muchas gracias, Olga. El capítulo 4 está lleno con tantos versículos buenos que podríamos usar día tras día. Muy, muy bien. Muchas gracias, Olga. Y vamos a escuchar un pasaje también de usted, María Luisa. Por favor, María Luisa, un versículo clave. Sí, pastor, buenas noches. Bueno, yo tengo el versículo clave que tengo 3 de Filipenses 3, 7, 8, que dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por
basura para ganar a Cristo. Bien, entonces vamos a ver el por qué y podríamos hasta decir, eso es un tema que vemos aquí. Muchas gracias, María Luisa. ¿Por qué tiene gozo en todas las circunstancias y por qué está contento Pablo en todas las circunstancias? ¿Por qué? Porque él tiene algo mucho más importante que es Cristo mismo. Muchas gracias, María Luisa. Voy a poner algunos versículos aquí en la pantalla, lo que nos mencionó Nimia, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Qué actitud tan buena del creyente, ¿verdad? El vivir es Cristo, podemos servir a Cristo, vivir con Él en nuestros corazones, pero el morir personalmente es ganancia porque vamos a partir para estar con Él, como dice Pablo en otros lugares. Otros versículos claves hablando de la persona de Cristo. Sabemos que a través de la historia de la iglesia cristiana, muchos han perdido la sana doctrina y hasta la fe salvadora por perder una doctrina sólida de la persona de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y vemos ahí la claridad de la enseñanza en el capítulo 2 sobre la persona de Jesucristo. Otro versículo que voy a poner acá del capítulo 4, no se preocupan por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, por acción de gracias. Otro pasaje que nos habla de la actitud del cristiano, no preocupándonos por nada. Porque otra vez, como hemos dicho, porque tenemos Cristo. Y un pasaje bien conocido, pero es algo importante no sacar del contexto y vamos a hablar más del contexto un poco más adelante. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, leemos el contexto y no está hablando de milagros ni de fuerzas de un superhéroe, está hablando de otra cosa, de estar contento en todas las circunstancias de la vida. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece, sería el contexto ya. Pero por supuesto, hay muchos versículos claves aquí en la carta a los Filipenses. Bien, ok. Un aporte más. Vamos a escuchar, no hemos escuchado de ti, Mari, todavía. Mari, ¿algo que aportar, mencionar que no hemos escuchado hasta ahora? No, es que yo tenía a propósito de lo último que mencionó, ese versículo, el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, precisamente por lo que les cuenta Pablo a los filipenses de él haber vivido muy plenamente en algún periodo de su vida, pero también muy en escasez. Y gracias a la confianza que él depositó en su minuto en Cristo, él igualmente vivía en gozo. Siempre vivió de manera humilde, aceptando la voluntad del Señor. Y eso a mí me identifica plenamente porque, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, hemos estado arriba, hemos estado abajo, y claro, este versículo es tremendamente poderoso en ese sentido de que a pesar de las circunstancias en las que estemos en algún minuto dado, mientras esté nuestra confianza en el Señor, el gozo va a estar dentro de nuestro corazón. Y es un versículo tremendamente potente en ese contexto. Eso. Bien, sí, muchas gracias, Mari. Muy útil ese pasaje, ¿verdad? Porque es algo que nosotros vivimos. Muchas gracias, Mari. Y hay más pasajes que podríamos mencionar. Hay muchos tesoros, muchas joyas aquí en Filipenses, especialmente muchos pasajes que podríamos mencionar de Filipenses 4. Pero vamos a dejarlo así. Otra vez, les voy a mencionar algunas preguntas o desafíos. Uno, ¿quién es realmente Jesús? Ya les mencioné que muchas veces tras la historia hay muchos maestros cristianos,
muchos creyentes sencillos han desviado de la fe misma por contestar esta pregunta en una manera no sana, en una manera no bíblica. Filipenses 2 nos da una manera sencilla de responder. Habla de la persona de Jesucristo como 100% ser humano y 100% Dios en forma de Dios, al ser igual a Dios. Y entonces nos contesta esa pregunta. ¿Quién es realmente Jesús? Y eso sería el punto 4 en su guía personal. ¿Cuáles son las preguntas y los desafíos que vamos a mencionar en clase? Uno es esto. Es una pregunta. ¿Quién es realmente Jesús? Entonces, si queremos contestar esa pregunta de una manera bíblica, podemos ir a Filipenses 2, 6 a 10 y hablar de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo. Otra cosa, eso nos mencionó antes Nimia. ¿Cómo debe ver la muerte un cristiano? Entonces, yo tengo una historia. Una vez yo era director, creo que les dije a ustedes que yo era el director de un colegio luterano en la isla de Antigua por algunos años y teníamos a varios estudiantes no creyentes. Y una vez vino un estudiante, la madre de un estudiante, por una queja porque su hija había venido en tercer grado, que tenía como 8 años, había venido a casa diciendo, mamá, yo quiero morir para poder estar en el cielo. Entonces, sí es ganancia la muerte, pero Pablo nunca dice yo quiero morir. Aún en 2 de Timoteo, cuando está a punto de morir, no dice que quiere morir. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Es una oportunidad para servir a Cristo en este mundo. Es una oportunidad para hablar con otros sobre Cristo, compartir el gozo que tenemos aún en el sufrimiento de esta vida. Entonces, es como debemos ver la muerte. No es algo que vamos a decir, quiero morir, porque ¿qué es la actitud cristiana? El vivir es Cristo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Tenemos un propósito en esta vida. Por eso Dios nos ha dejado acá, ¿verdad? Para servirle a Él en este mundo caído. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo puedo estar contento? Esta es la pregunta y nos mencionó antes Mari. ¿Cómo contesta Filipenses 4 esta pregunta? Pablo dice que él había conocido a tener mucho. Él había tenido mucho en su vida. No andaba siempre pobre, pero a veces él tenía mucha necesidad también. Entonces él habla del secreto, cómo había aprendido él estar contento en todas las circunstancias de esta vida. ¿Qué fue? Fue esto. Estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo quien me ama, todo lo puedo en Cristo y yo tengo el gozo de Él en mi corazón. Otra pregunta. ¿Qué hacer cuando hay conflicto? Eso es otra cosa. Nos puede desanimar tanto, ¿verdad? Bueno, y cuando hay conflictos entre hermanos en la iglesia, nos desanima mucho eso. Cuando vemos hermanos peleando, que no puede, yo he estado o he escuchado por lo menos de hermanos en una iglesia que tiene sana doctrina, que tiene misión clara, que tiene oportunidades para compartir el amor de Cristo, donde hay dos líderes en una iglesia que ni siquiera pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, por el conflicto que tienen. Y qué lástima. Vemos que vemos el gozo de Pablo, vemos las bendiciones de la iglesia en Filipos, donde no tenían nada para empezar, ni siquiera una sinagoga, y ahora tienen ancianos y diáconos, pero también tenía conflicto allá, y lo vemos al principio de Filipenses 4, donde dos hermanas, Evodia y Sintique,
tenían un conflicto. Y sin echar culpa, sin juzgar entre los dos, Pablo sencillamente les ruega, dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Les recuerda de su propósito en el Señor y también habla de ellos diciendo, y utiliza la palabra luchar. Él dice lucharon, pero no habla de su lucha entre ellos, pero diciendo que ellos lucharon conmigo en el Evangelio, hablando del propósito. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Recordamos a las personas que nos una. ¿Qué es lo que nos une? Que es Cristo Jesús, la fe que tenemos en Él, la misión que Cristo mismo nos ha dado. Nos mencionó antes el hermano Sergio sobre este tema de unidad. Vemos Pablo llamando a ellas a unidad. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra unidad, porque nos une la fe que tenemos en Él. Comentarios sobre los desafíos y preguntas que vemos aquí en la pantalla son las cosas que voy a querer ver en la guía personal. Unas cosas que mencionamos, pero no solamente en la guía personal, también que tengan estas cosas en mente para que puedan responder preguntas, desafíos, situaciones difíciles. ¿Comentarios de ustedes? Nimia, ¿tiene en la mano ya o es la mano de antes? Antes. Ok, no, está bien, está bien. Bien, ok. Entonces hay otras cosas también cuando hay tanto que podemos usar acá en la carta a los filipenses, pero creo que estos son unos que son muy útiles, ¿verdad? Son preguntas que tenemos y especialmente esta última he usado Filipenses 4 cuando hay conflictos llamando a personas creyentes fieles que han caído en la tentación del conflicto en la iglesia, los han llamado y he usado a Filipenses 4, 2 y 3 para ayudarles a ver la unidad que tiene Cristo y en la misión que Cristo nos ha dado. Bien, ¿algo más? Bien, ok. Ahora vamos a seguir adelante y les voy a poner algunas cosas sobre el uso de esta carta cuando pensamos en los 5 hábitos del grupo sembrador. Otra vez. Creo que es algo que tenemos que arreglar. Sería nuestro uso de 5 hábitos del discípulo y 5 hábitos del grupo sembrador. En este caso vamos a hablar de los 5 hábitos del grupo sembrador. ¿Y cuáles son? Estos son los hábitos que usamos para hablar con sembradores sobre lo que queremos ver dentro de un grupo, de una congregación cristiana, de un grupo sembrador, de una iglesia establecida, en cualquier nivel de su historia, en cualquier etapa de madurez de un grupo, vamos a querer ver estos hábitos. Y entonces, como repaso, para algunos de ustedes, los que reciben visitas, los que tienen grupo sembrador, los que están obrando, los que reciben, los que tienen el archivo con recursos, conocen muy bien estos 5 hábitos. Para otros que están aquí nuevos, si es tu primer curso en nivel sembrador, puede ser que es la primera vez que has visto estos hábitos. Está bien. Aquí tenemos los hábitos. Uno es buscamos siempre a los perdidos. Esto es el primer hábito, que la gran comisión que Cristo nos ha dado, a buscar siempre a los perdidos, que sea no solamente la obra del líder, sino un hábito de todo el grupo. Queremos discipular a los nuevos. Muchos de ustedes todos ya conocen los cursos que usamos. Usamos los 4 conceptos para iniciar este proceso de discipular a personas
instruirlos en la palabra de Dios y después un curso se llama Aprenden de mí. Lo más importante al final de cuentas es compartir lo que dice la Biblia, quién es Dios, qué ha hecho Dios con las personas nuevas a la fe. ¿Qué queremos hacer como grupo? Profundizar la fe en los cultos. Generalmente no es un mandamiento de Dios. En los cultos profundizamos la fe, recordamos a personas de cosas que ahora ya conocen y ampliamos la fe. Enseñamos nuevos conceptos en un estudio bíblico cuando nos pueden preguntar sobre algo nuevo. Entonces, el culto, el propósito es profundizar, usar la ley y evangelio para que reconozcan las personas más y más y más agradecen a Dios por las cosas que ya conocen. Y en el estudio bíblico, entonces ampliamos la fe, por eso practicamos los dos hábitos. Y el último es apoyar los unos a los otros. Dios no nos creó para vivir en la soledad. Una congregación cristiana, un grupo de creyentes, están ahí no solamente para recibir la palabra, sino para también apoyar los unos a los otros. Y entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bien, entonces, con estas cosas en mente, vamos a pensar en la carta a los Filipenses y voy a poner algunas cosas aquí en la pantalla. Y aquí voy a poner algunas cosas y después les voy a dejar a ustedes a compartir un poco lo que han visto acá, pero en unos capítulos, dos versículos de capítulo 2, veo hábitos 1, 2, 3 y 4. Hábito 1 es buscar a los perdidos. 2 es instruir o discipular a los nuevos. 3 es profundizar la fe en los cultos. 4 es ampliar la fe en el estudio bíblico. Escuchen estas palabras de Pablo a los filipenses. Sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, el mundo donde vivimos también es maligno y perverso. Entonces, no ha cambiado el mundo todavía es perdido. En medio de una generación así, ¿qué hacemos nosotros? Resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. ¿Qué quiere Pablo para ellos? Es que resplandecen como luminares. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque, como dice Jesús en Mateo, somos la luz del mundo. Dios quiere que resplandezcamos como luminares, como luces, reflejando la luz de Cristo en este mundo. Es el hábito 1. Aferrados a la palabra de vida. Aferramos a la palabra de vida, instruyendo a los nuevos, asistiendo a los cultos, estudiando la palabra de Dios en los estudios bíblicos, aferrados a la palabra de vida. Bien. Otra cosa que voy a poner aquí, ¿alguien nos puede leer las palabras empezando con sin embargo que tenemos aquí? Veo el hábito 5 en 4 versículos 14 y 15. ¿Quién nos puede leer las palabras en la pantalla empezando con sin embargo? Yo le leo, profesor. Olga, por favor. Dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Bueno, gracias, Olga. ¿De qué habla aquí el apóstol Pablo y qué tiene que ver con el hábito 5? Pregunta, ¿de qué habla aquí el apóstol Pablo y qué tiene que ver con el hábito 5? Julio, por favor.
Pastor, me está hablando del apoyo mutuo de unos a otros, claramente. Dice que a pesar de que otros no lo apoyaron, ellos estuvieron allí fieles, apoyando la obra, apoyándolo a él. Así como él los apoyaba o los apoyó en determinado momento para que ellos se formaran. Bien, muchas gracias. Bueno, hablamos de este apoyo mutuo. Muchas gracias, Julio. También escuchamos de usted, Sergio. Sí, pastor, está hablando del resultado y el estado natural que cada cristiano deberíamos de tener si estamos en Cristo Jesús. El apoyarnos unos a otros debiera ser una práctica común, diaria, ¿sí? Sin ningún problema para ejecutarla. Y en eso demostraríamos el amor de Dios derramado en Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, pastor. Muy bien, sí, gracias, Sergio. Mostramos el amor de Cristo en nuestras vidas por apoyar, por amar a otros. Y en este pasaje vemos dos cosas que vamos a querer hacer como creyentes: apoyar a otras personas día tras día, como dijo Sergio, a los que tienen necesidad. Y otra cosa también, porque esto no solamente es ayuda económica a un hermano con necesidad, está hablando también de ayuda a él para poder llevar a cabo el ministerio. Si ustedes estudiaron Hechos 16 y 17, saben que que Pablo salió de Filipos de repente. Y después lo que dice aquí es: ustedes, la iglesia, ya participaron conmigo en cuestiones de dar y recibir. Entonces, la próxima visita que hizo Pablo después de Filipos fue Tesalónica, y podemos ver aquí que los filipenses siguieron apoyando la obra misionera de Pablo aún después de partir de su región. Entonces nosotros podemos imaginar ellos no solamente apoyando un hermano con necesidad, sino también apoyando la obra de la iglesia y la obra misionera. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti también, Julio. Veo la mano de Héctor. Pastor. Sí, Héctor, y después José David. Héctor. Digo, es importante, leí yo en la Biblia popular que una de las razones por las cuales Pablo se sentía tan agradecido es porque le enviaron a Epafrodito, y eso lo conmovió mucho porque lo mandaron a él para ayudarle a Pablo. Entonces también como apoyo, no nada más económico, sino llevarle a alguien que no nada más le dio informes de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Filipos, sino que fue ahí a quedarse para ayudarlo. Después se enfermó y lo tuvo que regresar. Exactamente. Buen ejemplo del quinto hábito, y también un ejemplo de, bueno, si habla de ayuda económica, pero no solamente económica la ayuda, ¿verdad? También habla de una ayuda de enviar un ser humano que estaba ahí. Y vemos Epafrodito, caso muy interesante, porque fue el que probablemente les llevó la misma carta, ¿verdad? Porque Pablo envía a él, a Filipos desde Roma, probablemente con la misma carta que estamos leyendo hoy en día. Muchas gracias, Héctor. José David, ¿tiene un aporte? Evidentemente, pastor, realmente es encantador escuchar lo que hacía Pablo cuando estaba en prisión. Él nunca desmayó porque Jesucristo estaba con él, como dice su palabra, ¿no? Sobre todo el apoyo espiritual que le daba Tomás, y con la ira, sin siquiera decir no puedo o no voy, sino la fe en ayudar a los hermanos, que nosotros vamos a hacer ellos, en encontrarse con Pablo en la cárcel donde él se encontraba en Roma, ve, llevando los productos que había recogido, pero ve ese amor por un hermano que se encontraba a distancia, y él cómo lo recibió, con alegría, con fe, con amor. Es como nosotros cuando estamos en el hospital,
queremos que alguien nos visite. Y si alguien nos visita, nos sentimos pues sanos, contentos, incluso ya podemos caminar si estamos con una venda en las piernas. Es una alegría. Si un familiar va, un amigo va, nos da pues un apoyo, es un aliento, es un alivio. Y eso le sucedió a Pablo. No desmayó porque realmente, como dice en su palabra, Filipenses 4:13 y el 1:21. Gracias, pastor. Muchas gracias, José David. Bien hecho, enfatizando la palabra amor, ¿verdad? Es lo que queremos mostrar con el quinto hábito, que es apoyar los unos a los otros. Muy bien, vamos a escuchar a una persona más, Mari, por favor. Sí, pastor, a propósito del hábito 5 con relación a nuestros grupos sembradores, también el amor se manifiesta en cosas más afables, más alegres, promocionar harto el compañerismo, el crear instancias de poder disfrutar y compartir entre los hermanos o los nuevos hermanos o la gente que se vaya integrando a nuestros grupos con actividades familiares, quizás cosas que yo también pienso en visitar a los enfermos, eso tomando como base siempre al otro, o sea, preocuparnos los unos por los otros. En términos generales, eso, quería destacarlo a nivel Bien, de grupos sembrados. sí, muchas gracias, Mari. Y vemos esto también en ese deseo. Un ejemplo sería el deseo que tenían los filipenses para apoyar el ministerio y la persona de Pablo. Y queremos ver lo mismo en nuestros grupos hoy en día. Muy bien. Ok, entonces otra vez recordamos unos puntos importantes, el contexto. Ya hablamos un poco del libro de Hechos, nos ayuda a entender el contexto, interpretación fiel. Usamos otras partes de la Biblia para ayudarnos con, con partes difíciles y que la Biblia es cristocéntrica. Lo vemos especialmente aquí en esta carta. Bueno, entonces ya hablamos de este diapositiva en la última clase. Entonces, algo que recordar que usamos estos principios para poder entender la Biblia y también repasando lo que hemos hecho hoy. Creo que ya todos saben cómo vamos a usar la guía personal. Entonces, vamos a repasarlo durante la clase. No siempre lo vamos a hacer así, punto por punto por punto, como lo hicimos hoy, pero vamos a siempre tocar los puntos durante la clase. Queremos mencionar el mensaje principal. Aquí vemos gozo, una palabra repetida más en Filipenses que en cualquier otra carta de Pablo. El gozo es un tema principal. La persona de Jesús es un tema principal en Filipenses 2 que vamos a querer recordar. Otra cosa, aplicar lo aprendido. Ya hablamos de unas preguntas claves que escuchamos mucho y podemos usar la carta a los filipenses para responderlas. Bien, entonces la tarea para la próxima clase. Dice el jueves. Sería el lunes, perdón. Es el lunes. A pesar de lo que dice en la pantalla, es el lunes. Vamos a estar aquí con el foro de Dios otra vez el lunes que viene. Vamos a leer la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, una carta un poco más larga, 6 capítulos, la carta a los Efesios. Vamos a hablar vamos a otra vez usar la guía personal. No es necesario completarla toda. Entonces, de hecho, como mencionamos, es mejor no completarla toda antes de la clase, pero tenerla ya en mente. Hay tantas cosas que no vamos a poder tocar en la clase porque hay tanta riqueza en cada carta. Entonces es esencial leerla antes para poder recibir de Dios todas las otras cosas que no vamos a siempre mencionar en las clases porque tenemos tiempo limitado. Y hay partes opcionales.
Nos mencionó alguien sobre el uso de la Biblia popular, recurso precioso para usar. También para poder entender, siempre es bueno buscar en Hechos lo que dice sobre Éfeso. Éfeso o la ciudad, la visita de Pablo para poder entender el contexto. Muy bien. Bien, eso sería todo para esta noche. Si tienen preguntas o dudas, no voy a poder quedarme después de la despedida esta vez, pero casi siempre estoy aquí después de la despedida para contestarlas. Hoy no, pero siempre, y ustedes tienen mi número de teléfono, me pueden llamar, me pueden enviar un mensaje y si no puedo contestarla en el momento, para mí es un privilegio poder contestar las preguntas, poder hablar de puntos difíciles sobre las cartas. Entonces, sea algo que lees en una carta que no tenemos tiempo para explicar bien o para hablar bien en la clase, envíame un mensaje, por favor. Por eso estamos. Es un privilegio poder hablar un poco más de las cartas que estudiamos. Bueno, como bendición final vamos a usar palabras muy útiles de Filipenses capítulo 4. A veces hay cosas en este mundo que son muy difíciles y hay conflicto en nuestras vidas, a veces en nuestras casas, y cómo podemos tener paz en estas situaciones. La Biblia aquí en Filipenses 4 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie nos puede quitar, que viene de Cristo. Entonces vamos a concluir hoy con la bendición que vemos en Filipenses 4, versículo 7. Hermanos en Cristo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias. Amén, pastor. Amén. Que descanse. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Pastor, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Hasta la próxima hermanos. clase el día lunes. Que Dios los bendiga. Gracias, Feliz pastor. aniversario. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un placer. Wilson, un placer. Que Dios te bendiga. Nimia, Amén, pastor. Marcelo. Igualmente, pastor. Joel. Bendiciones para todos. Bendiciones. Todos los hermanos. Igualmente, todos. José David. Isidro, María Luisa, Mari, que Dios bendiga a todos ustedes en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios le bendiga para usted. Gracias, María Luisa. Hasta la próxima. Bendiciones, pastor. Gracias, hermano.